Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Excelente, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Bueno, les cuento, ando un poquito maluco, pero vamos a abordar esta unidad. Nosotros teníamos dentro del transcurso del semestre que revisar 4 unidades. De esas 4 unidades, la primera unidad que era todo lo correspondiente a cooperativas, segunda unidad, informes a presentar. Tercera unidad, régimen tributario especial, que vimos paso a paso todo el articulado que regula el régimen tributario especial. Eh, en esas grabaciones que les enviamos explicábamos uno por uno cada uno de estos artículos y cómo conceptualizar cada uno del articulado, ¿no? Eh, Después de esto, en la unidad 4 el planteamiento de la universidad es visualizar de manera general algunos conceptos de otras contabilidades o otros tipos de contabilidades que se dan en Colombia. Entre esos, entidades obviamente de contabilidad especial, como lo es la contabilidad bancaria, la contabilidad ambiental, entre otros. Entonces, en este caso, vamos a ver de manera general en esta unidad contabilidad bancaria y en la siguiente unidad vamos a adentrarnos en la contabilidad ambiental. Y con eso estaríamos ya culminando digamos, los objetivos que tenemos como institución conforme a las unidades planteadas de contabilidad especial. Ya es importante pues, recordarles que las tutorías son un, un eje de fortalecimiento, pero que realmente, digamos, la formación en la educación a distancia es que ustedes en los tiempos pues generen esa retroalimentación de lo visto, ¿no? Entonces, en este caso, a ustedes pues les he adjuntado no solo la grabación del video, sino también un texto o un libro de 56 páginas, muy sencillo, pero donde plasma cómo se sustenta contablemente el sistema financiero. Bueno, inicialmente, digamos, toda la historia general. Después comenzamos a hablar cómo contablemente se plasma cada uno de nuestros ejercicios, ¿no? Establecimientos bancarios, los tipos de establecimientos, el negocio bancario, la contabilidad en el negocio, cómo se calculan los márgenes, entre otros. Digamos, esto va a ir encaminado, obviamente, con ejercicios. Los ejercicios, pues, los hemos acompañado, no solo los que plantea el libro, sino también hemos resuelto o hemos ampliado los ejercicios en las diapositivas, ¿no? Explicando paso a paso cada uno de estos con la finalidad de que ustedes, pues, vean un poquito más a fondo la contabilidad bancaria. No obstante, pues la realidad es que ahorita vamos a ver, ejemplo, un organigrama del sistema financiero, cómo está regulado el sistema financiero y pues nos daremos cuenta que hoy por hoy hay unas especializaciones en gerencia financiera, que es una especialización con la que actualmente ostento. Dicha especialización pues nos da de primera mano que para hablar de nuestras entidades financieras pues necesitamos netamente 2 semestres completos y ni siquiera así podríamos abordar la totalidad del sistema financiero, ¿no? En este caso, pues vamos a dar una introducción de esto, pero es importante recalcárselo a cada uno de los estudiantes que la retroalimentación se da autónomamente y que la idea es que ustedes con estos textos que estamos adjuntando, si este desea ser
o su profundización o si esta va a ser su área de trabajo como profesionales, pues acá les estamos dejando los parámetros con la finalidad de que ustedes profundicen los temas. Digamos, acá está planteado los registros contables, entre otros, ¿listo? Volviendo otra vez a la diapositiva nuevamente. Les hemos dejado con la finalidad de evaluar cada uno de nuestros ejercicios de aprendizaje de contabilidad bancaria y sistema financiero, unos ejercicios de ABCD muy sencillos de 15 preguntas, una sola respuesta correcta, máximo duración de 20 a 25 minutos, es muy sencilla y que dentro de las diapositivas pues se encuentran las respuestas correspondientes. Y ahora sí, vamos a adentrarnos a nuestra, nuestra unidad importante, muchachos. He estado calificando esta semana, aún no he terminado de calificarles. Hay varios estudiantes que por X o Y motivo no han presentado los talleres. Recuerden que esto representa el 60% de la nota correspondiente a la nota final como tal, o sea, el 60% que corresponde al portafolio. Entonces es importante que entreguen los talleres a tiempo. Entonces aquí les hago una misma pregunta que siempre les hago desde la primera tutoría y es ¿cuándo deben entregar este taller de la tutoría número 4? ¿Qué día? Un día antes de la Máximo, tutoría sí, siguiente, profesor, a las podría ser 6 de la tarde o antes. Excelente. Máximo de fecha de entrega un día antes de nuestro siguiente encuentro Colóquele a las 6 p.m. ¿Cómo? colóquele 5 puntos ahí a Félix, la respuesta. Exacto. El día 15 de mayo, ¿vale? Entonces es importante que entreguen las actividades a tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar sobre qué es contabilidad. En todo caso, digamos, ustedes saben que nosotros tenemos las grabaciones con la finalidad de que profundicen las temáticas. Cuando hablamos de contabilidad bancaria, es una rama especializada enfocada a los establecimientos bancarios. Desde ahí nosotros evaluamos los riesgos financieros, evaluamos si dicha información que se está suministrando es útil para una toma de decisiones interna desde la institución o para toma de decisiones de accionistas o clientes correspondientes. Para nosotros poder hablar del sistema bancario, nosotros tenemos que conocer que el sistema bancario hace parte de un sistema financiero colombiano que está conformado por mercados monetarios, mercados de capitales, mercados de divisas y mercados de derivados. Ahorita con el organigrama vamos a ir explicando uno por uno de estos. Y especialmente, digamos, en el sustento de esos sistemas financieros, pues es necesario la especialización de las líneas bancarias que son las que permiten la estabilidad del mercado. Aquí vamos a observar un poco de historia, que la finalidad inicial de los bancos era custodiar los valores y facilitar el intercambio entre instituciones. Entonces, por allá en la Mesopotamia, alrededor de los años 2000 a.C., los templos y palacios registraban préstamos de granos y metales preciosos en tablillas de barro. De allí en adelante, la actividad bancaria fue evolucionando hasta convertirse en un pilar del comercio internacional. El sistema financiero en Colombia comienza a tomar desde el siglo XIX con la consolidación de lo que se reconocería como una moneda nacional institucional y la creación de ese Banco de la República como la autoridad monetaria que regula la moneda nacional. Esto es un poco de historia, ahí la vamos a ver. Con la independencia en 1810, el peso se convirtió en la unidad monetaria nacional. En 1821, en el Congreso de Cúcuta, se estableció el primer patrón monetario colombiano basado por la plata, o sea, la plata era la que regulaba la moneda nacional en el siglo XIX con esa finalidad de estabilizar la moneda. En 1905, mediante la Ley 59, se oficializó el peso oro
Y en 1923 se reformó todo el sistema monetario cuando se genera esa creación del Banco de la República como tal. Desde 1810 que comienza con la moneda de plata, inicialmente porque su forma de copiarse era muy sencilla, entonces con la ley 59 pues se genera esa actualización y se oficializa con el peso oro, ¿no? ¿Ok? De la banca libre a la banca regulada. Entonces, durante el siglo XIX, el negocio bancario colombiano fue regulado y altamente competitivo. Bajo la Constitución del 63 surgió la llamada banca libre. Entonces, cualquier banco que tenía este país podía emitir sus propios billetes y o emitir un superávit o conforme a los resultados que tenía esa banca como tal, no había un ente regulador a este. Entonces, por ende, era casi incontrolable la supervisión estatal que se tenía, por ende, usted veía que se consolidaban un sinfín de bancos y que estos en el transcurso de los años quebraban y se generaba una pérdida de recursos de los inversionistas que tenían para las instituciones. Es por eso que 10 años después de esa regulación ya teníamos aproximadamente 30 bancos privados en Colombia. Muchos de estos hoy por hoy ya no existen en la banca o en el sistema financiero, pero uno de estos, de los primeros en consolidarse en Colombia, fue el Banco de Bogotá, que fue en 1870, que hasta la fecha sigue en funcionamiento, el Banco de Antioquia en 1872 y Banco de Barranquilla en el 73. Bueno, acá hablábamos que en 1923, con la llegada de la misión Ketmer, se estableció un sistema más profesional y seguro y se crea ese Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, ¿no? Esta misión pues no tenía como un objetivo inicial la bancarización, pero sí buscaba generar un eje de fortalecimiento del control que tenía Estados Unidos en las instituciones o en los países latinoamericanos, ¿no? Por eso acá yo les coloco un video, un link de un video donde explico un poquito más a fondo cuál fue esa misión y cuáles fueron los objetivos principales que tenía dicha misión para la regulación económica que tenían los países, en este caso Colombia, conforme a su independencia, ¿no? En 1950, con el decreto 384, se autorizan lo que conocemos como los primeros créditos de fomento industrial y 9 años después se generaron unos recursos al fomento agropecuario. O sea, quiere decir que en 1950 por primera vez se habló de un crédito público, un crédito enfocado al fortalecimiento de las instituciones o de los negocios privados financiados por préstamos bancarios. Ya en los años 70, ya estábamos ya un poquito más cerca a la actualidad, comenzamos a generar una apertura al sistema financiero, entonces comienzan a aparecer las cooperativas, comienzan a aparecer sistemas de préstamos a corto plazo, comienzan a generarse lo que nosotros conocemos como el sistema financiero, mercados de capitales, de divisas, de mercados de derivados. Entonces comienzan a aparecer conceptos como lo eran los CDTs, que son unos ahorros con un cierto tiempo específico en donde usted genera unas utilidades por generar ese préstamo a los bancos, ¿no? Entonces las personas privadas pues pueden generar esos préstamos a los bancos y el banco le genera unas utilidades por generar sus ahorros en un determinado tiempo, llámese 90, 180 días o 365 días, dependiendo, digamos, al préstamo y mientras mayor tiempo, pues mayor flujo de ingresos que generan por esos intereses correspondientes. Ya en los años 80 comenzamos a hablar de las crisis financieras. No sé, bueno, digamos en sus formaciones, si alguna vez les hablaron los docentes anteriores sobre las crisis financieras que tuvo Colombia. Colombia ha tenido 3 crisis financieras en el transcurso de su independencia. De estas, pues ha generado varios déficits económicos que ha tenido nuestra nación. Entre esos, la primera en los años 80, que se presenta
intervenciones y reestructuraciones de la banca conforme a ese crecimiento que teníamos, que desde el Estado, con la Ley 45 del 90, reformó bajo la necesidad de controlar e intervenir esas entidades bancarias, pues un sistema de intermediación financiera que permitiese la eliminación del sistema PAP y la creación de lo que hoy conocemos como el VR, ¿no? Que es la unidad de valor real y que es la que hoy por hoy regula todo ese crecimiento constante que tienen las entidades bancarias. Regálame un momentico acá. Deme un minutico. Ahora sí, volvimos. En el 2005 ya se crea la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores, creando, digamos, se fusionan estas superintendencias y se crea la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la que hoy por hoy sigue en funcionamiento y que hoy por hoy pues genera esa regulación financiera, que es de lo que vamos ahora sí a comenzar a hablar. Esto fue como un recorderis de, digamos, de todo el tema del sistema bancario. En el video pues ya hablamos un poquito más a fondo cada uno de estos, pero bueno, aquí queríamos como visualizar esa historia de la banca libre. Entonces, digamos, aquí está en esta diapositiva el resumen del sistema financiero colombiano desde el eh, desde la primera consolidación. Lo hemos dividido en tres grupos de esta banca financiera. En este caso, la banca libre, que fue desde el 63 al 86, que fue una libertad total, múltiples bancos emisores y escasa regulación que llevó a crisis financieras. ¿Por qué? Porque todo el mundo emitía sus propios créditos y sus propios billetes. Ya en el 23 al 80 se generó una banca regulada, o sea, se crea el Banco de la República, se generan supervisiones estatales y comienzan a aparecer nuevos sistemas financieros como lo eran las corporaciones financieras. Y en la banca moderna, que es 1990 al 2026, comienzan a hablar de la digitalización de la banca, las regulaciones, las funciones institucionales y el fortalecimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, en este caso, nosotros, en resumidas cuentas, la historia de la banca financiera se da mediante las crisis de escasa regulación, mediante el fortalecimiento de una banca regulada, o sea, de la creación de otros sistemas financieros y la modernización de dicha banca, que es lo que hoy por hoy se está dando. Bueno, acá ya hablamos del mercado del sistema financiero, pero entonces vamos a verlo desde esta área. Este es como el resumen de todo el mercado del sistema financiero que hoy por hoy compone las instituciones o el sistema que regula nuestra nación. Hoy por hoy nosotros vemos en la parte derecha el mercado monetario. Nosotros tenemos cuatro grandes mercados que regulan el sistema financiero. En este caso, el mercado monetario como número uno. En este mercado monetario aparecen las operaciones financieras a corto plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas operaciones, aparecen los bancos, empresas, inversionistas e instituciones que necesitan liquidez rápidas. Entonces, acá nosotros, digamos, en el mercado monetario puede aparecer un ejemplo es una empresa como tal, Andrés As, que tiene disponible un dinero por 3 meses y no quiere dejarlo quieto. Entonces generamos unos instrumentos financieros a corto plazo eh, que nos permita generar una utilidad o un financiamiento que genere intereses o rentabilidades, era la palabra, que genere rentabilidades a corto plazo para la institución, ¿no?
aparecen los mercados de capitales. Entonces, las tres características que regulan, digamos, el mercado monetario, la primera característica es que es a corto plazo, la segunda que es bajo riesgo, o sea, genera rentabilidad, pero es de bajo riesgo, ¿sí? Y la tercera es que puede generar participación activa en cualquiera de los medios, o sea, puede generarse acá entre banca, entre entidades financieras como son las cooperativas, ¿sí? De igual forma, inversionistas institucionales de cotizaciones en bolsa, entre otros. Después aparece en una segunda etapa los mercados de capitales. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos mercados de capitales, hablamos de todo el tema financiero de mediano y largo plazo. Entonces, aquí aparecen las acciones. Bueno, por acá ya comienzo a explicarlo un poquito. Acá nosotros vemos acciones, bonos, CDTs, papeles comerciales, otros títulos valores. Este como tal, el mercado de capital está regulado, es como el mercado que hoy por hoy eh, es de mayor trascendencia y de mayor importancia en la regulación del día a día de los contadores, ¿no? Entonces aquí aparece eh, todas las entidades que necesitan dinero, como lo son empresas, el mismo Estado colombiano. Un ejemplo de estos es que nosotros tenemos una institución que necesita un préstamo de 20.000 millones de pesos. Entonces lo que hacemos es, esto se los explicaron en Conta 1, Conta 2. Entonces, para poder financiar estos 20.000 millones es muy rara vez que exista una entidad que les preste esa cantidad de dinero. Entonces nosotros generamos son unos bonos o acciones, ¿no? Entonces, ustedes saben que los bonos es correspondiente a, cómpreme, el bono equivale a, no sé, 1.000.000 de pesos y emitimos 20.000 bonos por 1.000.000 cada uno de los bonos y genera una rentabilidad en el transcurso de 3 años con la oportunidad de recompra. Nosotros le damos este millón más un porcentaje de crecimiento, ¿no? De rentabilidad, o sea, puede ser un 10, un 7 o un 8% de estos. Entonces nosotros emitimos bonos y la gente, las personas, el sector bancario, el Estado mismo, pues genera la compra de dichos bonos. Entonces en el mercado de capital aparecen en tiempos entidades de mediano y largo plazo con mayores utilidades, con mayores ingresos y donde diversas instituciones pueden hacer parte, pero que de ahí, de este sector, tanto privado como público, pueden emitirse rentabilidades a corto o largo plazo. Entonces, nosotros aquí hablamos de un mercado primario y un mercado secundario. Entonces, en el mercado primario, en esta área aparecen las instituciones financieras. Estas instituciones financieras que hacen parte es el mercado donde los títulos se venden por primera vez, es decir, cuando una entidad emite un título nuevo y colocamos el mercado, o sea, una entidad está iniciando en este mercado primario. eh, un ejemplo, digamos, que pudiésemos hablar de ahí es que la empresa por primera vez está emitiendo estos bonos para financiar específicamente plantas de producción. Entonces, esa emisión inicial, no la reventa de este producto, de este bono como tal, sino que apenas como empresarios estamos emitiendo el bono, esta primera venta es el mercado primario que se da o el mercado base inicial por el que se regula. Cuando nosotros hablamos ya de un mercado secundario que hace parte de los mercados de capitales, hablamos de los mercados de valores. Entonces aquí es donde se compran y se venden títulos que ya fueron emitidos antes. Entonces aquí, ¿cuál es la diferenciación principal? Y es que estos 20.000 bonos que estábamos emitiendo para financiar esa producción de planta, cuando las emitimos por primera vez, hacen parte del mercado primario. Pero si acá André Méndez SAS adquirió 3 bonos de 1.000.000 de pesos, cuando yo comienzo a revender este producto, hago parte de un mercado secundario de valores.
que es cuando el mercado o cuando esos bonos ya circulan en el día a día de nuestras instituciones, ¿no? Acá ustedes pueden visualizar en este mismo organigrama. Yo en las diapositivas igual les explico uno por uno cada uno de los conceptos, pero por ejemplo, en el mercado secundario, que nosotros ya estamos hablando de las que se encuentran constantemente en el mercado, ustedes pueden ver que existen los mercados secundarios públicos y privados, ¿no? En ese público aparece lo que nosotros conocemos informalmente y formalmente como la Bolsa de Valores Colombianas, que es el BBC. Entonces, en la Bolsa de Valores Colombianos es donde se negocian todos esos títulos de mercados de valores colombianos. Entonces, aquí aparecen los valores comerciales de renta fija, donde usted ya sabe que se va a generar, ejemplo, una deuda pública mediante estos mismos bonos con una tasa financiera fija, una deuda privada, entre otros, digamos, esta bolsa de valores pues se regula y funciona como esa plataforma que regula la venta de cada una de estas acciones, ¿no? Si usted hoy por hoy coloca, vamos a ver acá, esta es la bolsa de valores colombiana. Entonces, ustedes hoy por hoy, desde la Bolsa de Valores colombiana, ya ustedes pueden generar cómo saber las instituciones, cuáles son las variaciones que han tenido en el mercado, nuestras instituciones en el día de hoy. Bueno, hoy, por ser sábado, pues se encuentra el mercado cerrado, ¿no? De no ser por esto, ustedes desde la página bbc.com.co, usted puede revisar si el mercado ha disminuido, ha ampliado a cada una de nuestras acciones y Bancolombia, que son las entidades que hoy por hoy cotizan en bolsa y hoy por hoy emiten bonos y acciones para recompra en el mercado secundario. ¿Por qué en el mercado secundario? Porque en el mercado secundario ya se han emitido esas acciones y se están generando es una recompra de compra y venta de cada uno de estos, pues ustedes acá ya pueden observar los resultados de cada uno de estos. Entonces, accionarios, renta fija, vamos a ver si carga por acá. Vamos a mirar del día de ayer. Ah, bueno, ayer era festivo tampoco. Entonces, desde el 30. Ahora sí. Entonces, acá usted ya comienza a ver cada una de las acciones y la variación que han tenido de las acciones en renta fija. Entonces, resumen del mercado. Hubo una variación absoluta de 1,69, variación porcentual de 0,36. Y aquí es donde de verdad se generan esas recompras de acciones y bonos emitidos. Bueno, ya esto es, digamos, para que ustedes lo cacharreen en sus casas, para que ustedes ingresen a la bolsa de valores y desde aquí se hacen los mismos estudios del crecimiento del mercado, ¿no? Si hoy por hoy, bueno, hoy ustedes ven esos famosos trading que se ve que está muy de moda y que genera rentabilidad por medio del trading, entre otras cosas, ¿no? Hoy por hoy, la Bolsa de Valores de Colombia es una bolsa que da apertura en cierto horario y en menos de una hora y media ha cerrado la Bolsa de Colombia. ¿Por qué? Porque pues tampoco contamos con empresas muy grandes que permitan estar constantemente en el flujo de mercado. No obstante, digamos, desde la página, usted ya puede ver cada uno de del histórico de la rentabilidad que se está presentando, el mercado de hoy, el registro de derivados, los informes de los índices, entre otras cosas que, digamos, ustedes ya pueden irlos cacharreando uno por uno. Volvemos acá. Entonces, en la Bolsa de Valores de Colombia, que ustedes ya saben, las siglas bbc.com.co, que es la página oficial de la Bolsa de Valores, pues ustedes van a conseguir instituciones que cotizan en bolsa mediante la estrategia de renta fija, o sea, donde desde el inicio se conocen las condiciones que van a hacer pago, lo que les mencionaba, que los 20.000 millones
pues dice, si usted me compra un bono de 20 millones de pesos, yo le ofrezco una rentabilidad en el transcurso de 2 años del 7%. ¿Lo toma o lo deja? Entonces ya ahí usted ya sabe la renta fija que se va a generar al comprar usted ese bono o ese CDT correspondiente. Entonces usted hoy por hoy, usted va a generar una consignación de un CDT de 40 millones de pesos y el mismo sistema le dice, usted en un año, en 365 días, usted ya va a hacer el retiro de esto y va a ganar 1.600.000 de rentabilidad. O sea, tenemos una renta fija. Y cuando hablamos de una renta variable, pues es que es un caso, bueno, acá en esta parte, la deuda privada, que es de renta fija, eh, son lo que nosotros reconocemos con una palabra que es TES, que son los títulos de tesorería emitidos, llámese por gobierno nacional para financiarse. Entonces, estos TES las instituciones privadas pues generan la recompra de dichas acciones o de dichos test de tesorería. Cuando hablamos de renta privada, de deuda privada correspondiente, es la que nosotros emitimos por las entidades financieras privadas, por ejemplo, cooperativas financieras, entidades como empresas privadas como tal. Estas, pues es lo mismo que hemos venido mencionando, esos bonos financieros que hoy por hoy se emiten en cada uno de estos. Cuando hablamos de renta variable, son en el mercado de valores, pues las acciones, ¿no? Usted sabe que una cosa es cuando usted adquiere un bono con renta fija y una renta variable es usted volverse un accionista. Entonces yo me vuelvo un accionista en Corponor, entonces eso me, eh, me genera de que si a Corponor le va bien, pues yo voy a generar mayores utilidades, mayor rentabilidad. Si a Corponor este año le va mal, pues entonces a Corponor no, a Ecopetrol, perdón, Corponor no es parte de la bolsa de valores. A Ecopetrol, si a Ecopetrol le va bien, pues va a generar rentabilidad. Si a Ecopetrol le va mal, pues no voy a generar la rentabilidad correspondiente y hasta puedo generar pérdidas de mis acciones, ¿no? ¿Ok? Bueno, y acá ya aparecen, digamos, otros conceptos para no alargarnos mucho en el tema. En el mercado de valores privado, ya cuando hablamos del sector financiero y del sector productivo, pues esta parte, digamos, derecha del organigrama, acá aparece todo lo que son bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, entidades vigiladas de ese sistema financiero. Entonces hablamos de los CDTs, que son certificado de depósito a término fijo. Entonces acá usted al emitir un certificado a término fijo, pues usted le da unas fechas específicas. En los sectores productivos aparecen empresas industriales, comerciales, constructoras, agroindustriales que hoy por hoy emitan bonos y papeles comerciales, que son, digamos, esa deuda a corto y mediano plazo emitidos por empresas para financiar esas propuestas o esos proyectos que tiene el sector productivo privado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el mercado secundario de los mercados de capitales, en el mercado secundario de mercados capitales, tenemos las entidades que hoy por hoy cotizan en bolsa y las entidades que no cotizan en bolsa, pero que hacen parte del sistema financiero mediante unos CDTs, mediante unos bonos y papeles, mediante la emisión de unos bonos para cofinanciar sus proyectos, ¿no? En una tercera fase aparecen los mercados de divisas. En esos mercados de divisa aparece el tema de compra y venta de dólares, euros, pesos colombianos, libras esterlinas, el yen de China, entre otros. Entonces aquí es cuando el sistema financiero genera ganancias correspondientes, a ejemplo, importación de mercancía. Entonces pagamos eh, mediante dólares como moneda principal y el dólar en el transcurso de los meses de la compra y del pago pues generó una disminución en su tasa de conversión, ¿no? Entonces aquí aparece todo lo correspondiente a
el mercado de divisas para la compra y venta de las distintas monedas que tienen los países, ¿no? Y finalizando, aparece un mercado correspondiente como cuarta fase a un mercado de derivados. Entonces, en el mercado de derivados, nosotros podemos observar que aparecen los forward, los futuros, las opciones. Entonces, aquí aparece todo lo correspondiente a los instrumentos financieros. Eso es donde lo van a ver o deberían de verlo en análisis financieros 1 y 2, que ustedes los observan. Entonces, aquí aparecen los estudios prácticos de la instrumentalización de financiera del mercado del sistema, ¿no? Tasas de intereses, índices bursátiles, compra de materia prima y venta de materia prima, contratos donde se espera a una venta de una mercancía de divisas. Por ejemplo, yo quiero comprar una maquinaria en Estados Unidos, pero me comprometo a pagarla en 3 meses, pero firmando un acuerdo al valor del día de hoy. Entonces, hoy por hoy está en 3.900 pesos el dólar. Entonces, puede ser que en 3 meses ese dólar aumente o disminuya, pero mi compromiso del mercado de derivados es generar el pago al valor con el que yo hice el acuerdo en la fecha estipulada. Entonces, ahí están cada una de estas observaciones. Bueno, aquí ustedes ya van a ver un poquito las entidades de vigilancia. Entonces, aparecen los fondos de garantías de instituciones financieras, los fondos de entidades cooperativas, las reguladoras de mercado de valores, asobancarias, entre otros. Los conceptos del negocio bancario. Entonces, el negocio bancario como tal, ya cuando estamos hablando del sistema financiero, pues nuestro objetivo es captar fondos públicos, o sea, depósitos o ahorros, y colocarlos a sus clientes mediante préstamos o créditos. Entonces, el negocio bancario, ¿cómo se regula? Como yo no tengo el recurso para dar y dar préstamos, lo que necesitamos tenemos un personal dedicado a generar la captación de inversionistas o la captación de ciudadanos que hoy por hoy confían en el banco y generan el recurso o la consignación del recurso. Entonces yo ahorro el dinero en Banco Bogotá, entonces tengo consignado mis 100 millones mediante un CDT. Ese CDT pues me da unos rendimientos financieros cada 6 meses. No obstante, esos 100 millones, si usted el día de hoy va y los solicita el retiro, pues el banco le va a generar unos peros en el retiro de dichos 100 millones. ¿Por qué? Porque estos recaudos que se generan o esa captación de fondos es utilizada para generar una rentabilidad a unos clientes de préstamos o créditos. Entonces, nosotros, ¿qué hace el banco como tal? Recibe los 100 millones y presta los 100 millones. A usted le da un 7%, pero a la persona que le está prestando le cobra un 14%, con la finalidad de darle el 7% a usted de las ganancias y el otro 7% la generación de ganancia del banco, ¿no? Entonces, desde ahí aparece un concepto muy importante en la bancarización, que es el margen de intermediación financiera. Es decir, la diferenciación entre lo que es la tasa activa, que son los intereses que se cobran al prestar el dinero, y la tasa pasiva, los intereses que pagamos por los depósitos del público. Entonces, lo que nosotros pagamos a la persona que nos dio el recurso y lo que nos paga la persona que le prestamos el dinero. Entonces, ejemplo práctico, cifras por el trimestre. Entonces, expresaba millones de pesos colombianos. Ingresos por intereses y similares. ¿Qué es lo correspondiente a la colocación? 577.900.000. Gastos por intereses y similares, que es la propuesta o es el concepto de captación, 216 millones. Entonces, margen de intermediación financiera, los ingresos netos por intereses y similares. ¿Esto qué significa en este concepto? Estos fueron los intereses a la persona que yo le presté. Entonces, acá aparece que nosotros le prestamos a un margen de un 21% anual, ¿sí?
Pero cuando usted va a consignar esos 100 millones, ellos le dicen lo máximo que le podemos ofrecer es un 7% de ganancia de rentabilidad en el transcurso del año. Entonces acá usted está ganando el banco 2 veces más de intermediación financiera. Entonces eso se reconoce como un ingreso neto por intereses y similares. Contablemente se plasman. Pues bueno, aquí ya ustedes comienzan a hablarles un poquito más sobre la colocación de dichos márgenes. Hablamos que todas estas entidades del sistema bancario están reguladas por el mismo decreto reglamentario 14 del 2009 con su decreto 2784 del 2012 y la modificación que se está presentando en este año, ¿no? De las normas internacionales de información financiera con su aplicación de NIT plenas, o sea, la banca comercial, hoy por hoy los bancos, sí o sí usted no puede decir, ¿será que ellos aplican NIT para pymes o la NIT para microempresas? Sino que usted ya conoce que si estamos hablando de un establecimiento bancario, aplican las normas internacionales plenas. Algunos conceptos que ustedes van a ver en la capacitación, en las diapositivas y en el libro, que son uno de estos, el movimiento del dinero físico. Entonces, un ejemplo de estos es que en marzo de 24 del 2025 se recaudan 240 millones en efectivo, para consignación en cuenta corriente 45 millones, en efectivo para consignación en cuenta de ahorro 2 millones, y un cheque por 2.300.000 con cheque local de Banco Occidente para abono a crédito. Se realizan el registro en asientos diarios, entonces nosotros recaudamos en efectivo. Vamos por acá. Entonces comenzamos aquí. Marzo 24, recoge todo el dinero en físico recibido, la 110505. La 110510, llevamos caja cheques, entonces reconocemos el documento recibido que luego irá a canje. En este caso nosotros estamos diciendo que hay 2.300.000 que se está entregando con un cheque local del Banco Occidente. Para las personas, digamos, que no están en ese mercado comercial, nosotros hoy por hoy se ve muy pocas veces, pero la emisión de los cheques desde las entidades bancarias, usted no necesita retirarlos, sino yo digo, voy a retirar mis 100 millones de CDT para hacer un pago a vivienda. Entonces el banco me certifica, me hace un cheque como tal por 100 millones y yo voy y lo consigno a la entidad bancaria donde quiero que hagan el traspaso del recurso para no llevar los 100 millones en efectivos o que no me los consignen a mi cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces, por eso aparece el caja cheques, o sea que va a ser transformado o reconocido en una inversión financiera o en un recurso económico en el transcurso de unas fechas estipuladas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que existe una cuenta se recaudan 240 millones en efectivo para consignación en cuenta corriente. Entonces nosotros tenemos depósito en cuenta corriente 210515, las 240 millones. 45 millones en efectivo para consignación en cuenta de ahorro. Entonces tenemos depósito 211205, depósito en cuenta de ahorro los 45 millones. 2 millones en efectivo, entonces tenemos que planteamos los 1457. Bueno, acá es importante que tenemos que referenciarnos como una entidad bancaria, ¿no? Nosotros somos la entidad bancaria. Entonces, lo que estamos observando en este ejemplo del movimiento del dinero físico es el movimiento que se está plasmando desde la banca, ¿no? O sea, ustedes están asesorando desde la banca, o sea, como contadores del banco como tal, del Banco Bogotá, Banco Colombia, entre otros. Microcréditos de categoría A, la 145705, o sea, son los 2 millones que tenemos en efectivo por si el día de mañana nos llega, no, que necesito un préstamo o un adelanto de la tarjeta de crédito. Entonces tenemos un microcrédito de categoría A de 2 millones
y un cheque por 2.300.000 para abono a crédito. En este caso, digamos, puede ser otro tipo de abonos. En el caso del ejercicio práctico es crédito de vivienda, puede aparecer otro tipo de concepto, ¿no? Entonces aparece la 145705 microcréditos y la 140405 créditos de vivienda. ¿Cómo nosotros o con qué cuenta la vamos a registrar? Con caja efectivo, todo lo correspondiente a efectivos, y lo que debe de ser canjeado por cheques lo vamos a llevar y reconocer con 110510. Caja cheques 2.300.000, eso nos da las sumas igual. En este caso, digamos, en los ejercicios, para ir cerrando, yo les planteo unos ejercicios que están especificados un poquito más a fondo y descritos muy bien cada uno de los ejercicios en nuestras diapositivas, ¿no? Todo esto les va a permitir que ustedes hoy por hoy utilicen algunos ejemplos de cómo contabilizar ese concepto base que es los márgenes de intermediación financiera, que son, digamos, el margen que regula los ingresos netos obtenidos por la contabilidad bancaria, comprendiendo que la contabilidad bancaria es un servicio de un tercero que nosotros captamos y colocamos en el mercado. Entonces, esos son, digamos, esta diapositiva define lo que hoy es la contabilidad bancaria: captación de fondos y colocación de fondos y generación de margen de intermediación financiera. Entonces, ahí con el video de la capacitación y con cada uno de los ejercicios planteados en el libro en la diapositiva, podrán dar solución a nuestra unidad de contabilidad bancaria, que era el objetivo principal que deseábamos realizar en nuestra tutoría, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Este hace parte de la unidad 4, tutor. Sí, señor, eso hace parte de la unidad 4. La unidad 4 son otras contabilidades. Vamos a observar contabilidad bancaria en esta unidad, pero en los siguientes encuentros vamos a ver por acá, que es que no tengo acá las unidades. En las siguientes tutorías veremos contabilidad para empresas constructoras, que va a ser la tutoría 5. Y la contabilidad ambiental, que cerraríamos la tutoría número 6. Van a ser los otros tipos de contabilidades. Hay un sinfín de otras contabilidades que se dan, pero en este caso, digamos, estas tres son las más importantes del mercado colombiano, ¿no? Solo en contabilidad bancaria, el 0.5% de las ofertas a nivel nacional laborales se dan en las bancas comerciales. Entonces, en este caso, la profundización en contabilidad bancaria representa que hoy por hoy, a nivel nacional, el 0.5%. Si hablamos de contaduría, ese porcentaje suba a 4 o 5% de las ofertas laborales de hoy por hoy se dan en el sector contable de contabilidad bancaria, o sea, que tenga conocimiento sobre el área de contabilidad bancaria. Esas fechas actualizadas a este Contabilidad año. en salud no vemos, tutor. ¿Cómo, Jesús? Contabilidad en salud no vemos, ¿no? Contabilidad en salud, pues hace parte de la unidad, pero es que no, sería muy largo. Podríamos modificar la contabilidad en constructoras y colocar contabilidad en salud, porque como ustedes verán, digamos, no se alcanzan a ver todas las contabilidades en esta misma, en una tutoría. Tendríamos que dar como muy por encima cada una de las contabilidades. ¿Listo? Yo creo que sería bueno, tutor, porque ahorita están surgiendo muchas empresas en salud y están requiriendo esa parte. Y la gran mayoría de los contadores no tienen el conocimiento como De tal. cont- Bueno, También, veamos la siguiente también tutoría. ¿Cómo, Feliz? eh, para facilitar por temas de tiempo, también se puede generar un listado de esas contabilidades que se deben aprender y autónomamente se puede aprender. Ok. Claro que sí, me gusta que quieran aprender de esas áreas. Yo les trabajo para la siguiente tutoría
contabilidad en salud y contabilidad en constructoras, y les envío también unos textos que tengo por ahí actualizados que les va a permitir afianzar un poquito más sobre estas temáticas, ¿no? El tema de contabilidad bancaria, para cerrar, digamos, esta unidad o esta temática de contabilidad bancaria, es que la contabilidad bancaria no solo es plasmar contablemente, sino los instrumentos financieros, es la gran validez de la contabilidad bancaria. Por eso en contabilidad especial, pues hablamos de manera general de estas contabilidades, pero estas contabilidades, esta contabilidad en específico, la contabilidad bancaria, va muy acompañada de análisis financiero. Si sus profes de análisis financiero les enseñan instrumentalizaciones financieras, eso les va a permitir todo enfocado hacia la contabilidad bancaria. ¿Yuleisi? Ok. Entonces, tomando las solicitudes de ahí de Félix y de Jesús, les vamos a traer en la siguiente clase contabilidad en el sector de salud, y vamos a apuntarles dos textos muy bonitos para que ustedes puedan leerlos ya en sus casas, allá en PDF, para que permita fortalecer, digamos, esas áreas. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna inquietud? No, señor. ¿Listo? No siendo más, muchachos, recuerden, ya en el chat de Teams les acabo de adjuntar el link del video, el link del documento, el link de las diapositivas y del libro. Y también les acabo de adjuntar el link del taller. Si alguno de ustedes me puede apoyar, reenviarlo en el grupo de WhatsApp para que los compañeros también pues tengamos acceso tanto por WhatsApp como por el grupo de Teams, y recordarles las fechas de entrega, muchachos. Ya la otra semana, esta semana estuve calificándoles. Hay algunos que nos han entregado en las fechas adecuadas, algunos que por horas, por días se les han entregado con, con un tiempo, digamos, eh, después. A estas personas pues se les colocan notas inferiores porque las normas son exactas, ¿no? Y más en la contabilidad. En la contaduría ustedes tienen que tener el cumplimiento de las fechas, ¿no? Porque después les van a sancionar que no declararon IVA, que no declararon renta, que no hicieron las declaraciones de retefuente en las fechas estipuladas, se vencían el 12 y las presentaron el 13 a la 1 de la mañana, pues no les, la sanción les llega igual, ¿sí? Porque las fechas son exactas. Entonces, no siendo más, muchachos, que me les vaya muy bien, que sigan en esas tutorías generando mayor conocimiento, y que de igual forma realicen las actividades de esta tutoría de contabilidad especial. No siendo más, chao, chao.